Es uno de los pilares que tiene Juntos por el Cambio en todo lo que hace al tema económico. Fundamentalmente, vamos a hablar con él de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que algunos lo ven como que es, si no se firma, es el default, y otros lo ven como que sería procrastinar, tirar la pelota para adelante, con problemas que le van a estallar, le van a explotar al gobierno que sucede al actual, y que evidentemente se empiezan a jugar estas cuestiones relativas a la responsabilidad de qué haría la oposición para no aparecer como que fue una que no colaboró y que generó el default, cuando por el otro lado el gobierno no, que necesita los votos de Juntos por el Cambio, lo vive denostando permanentemente. Y respecto a ese famoso artículo primero y artículo segundo del proyecto que se quiere votar, le vamos a preguntar al diputado Hugo Romero en qué situación está. Hola Hugo, es un gusto reencontrarnos ahora después de 3 meses que dejé la banca, contigo a través de esta señal. Hola, buenas tardes, estimado amigo. La verdad que es un gusto para mí poder estar charlando con vos y toda la audiencia. Bueno, estamos en un momento difícil de la Argentina. La Argentina que ya estaba difícil en el momento que asumió este gobierno, pero que se profundizó la crisis por un programa de gobierno que claramente pretende tener un Estado con muchos recursos, incrementando el costo fiscal, incrementando los impuestos a los sectores productivos, y de esa forma desalentando la inversión, desalentando el trabajo, y además un Estado que gasta más de lo que tiene y que la única forma de financiar a través de endeudamiento y de inflación, y por eso los resultados los tenemos a la vista. Tenemos la pobreza en el 40,6% y la recibieron solamente hace un año en 35%. Digo, incrementaron el déficit, incrementaron la deuda, porque esta es otra cosa que hay que decirlo. Hoy estamos tratando la posibilidad de una autorización en el Congreso de un nuevo crédito en el Fondo Monetario Internacional. Este es un nuevo crédito, un crédito de 45.000 millones de dólares, de los cuales Argentina debe 40.000 millones. La diferencia es para que el Estado siga solventando el déficit e incrementar las reservas. Pero digo, en este contexto difícil de la Argentina, como oposición, nosotros entendemos que el default no es la salida, es profundizar la crisis. Y en función de eso actuamos de manera responsable. Nosotros estamos convencidos que hay que darle los instrumentos de este nuevo crédito al gobierno nacional para que vaya al Fondo Monetario y negocie este nuevo crédito de 45.000 millones de pesos. Lo que sí no estamos dispuestos es convalidar el programa económico que ha negociado el ministro de Economía con el Fondo Monetario, por una simple razón, porque profundiza el modelo económico que te describí anteriormente y que desde el primer día estamos en contra. Diputado, una pregunta. Te habla Osvaldo Pérez San Martino. Perdón, no me presenté, mucho gusto. Esto implicaría, en principio, como el proyecto contiene, creo, 2 artículos, uno sería la autorización del endeudamiento y el segundo sería digámoslo así, el programa económico. ¿Es así? No, en realidad, como estaba presentado el proyecto, se han presentado varios proyectos, ¿no? Hablo del Ejecutivo, del Ejecutivo, sí. Por eso, se han presentado varios proyectos, inclusive hasta hoy se están presentando alternativas, pero concretamente el proyecto oficial presenta 2 artículos que están muy relacionados y que en definitiva, como está escrito, es una trampa normativa donde aprobando el primero aprobas el segundo, y en definitiva lo que pretende el gobierno es continuar con esta idea que nosotros como oposición votemos la autorización del crédito y el programa económico. Tal cual. Perdón, Sí, y decía, y tal cual como se decía recién, nos exige a nosotros, y sin embargo,
una parte importante del sector oficialista que en este momento crítico no apoya al gobierno, generando más inseguridad e inestabilidad de la que han generado en estos 2 años de gobierno, mostrando una crisis institucional interna, no comparte el proyecto. Nosotros no vamos a convalidar programas económicos, nosotros vamos a acompañar si hay una alternativa de un artículo donde diga claramente que la autorización de este Congreso de tomar este nuevo crédito por 45.000 millones de pesos, que, insisto, es para pagar una parte, para pagar la totalidad que se debe en el fondo, pero también sobra para que el gobierno siga financiando el déficit, incremente las reservas que hoy están en estado crítico. Sí, yo lo entiendo perfectamente desde el punto de vista político. Mi duda jurídica es esta. El acuerdo fue negociado por el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Economía. Como todo tratado internacional, luego debe ser aprobado por el Congreso. Este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario hasta el año pasado no requerían la intervención del Congreso por un artículo de la Ley de Administración Financiera, ¿no? Esto después fue modificado para incluir también los acuerdos con el Fondo Monetario. Ahora, el acuerdo, según creo, por eso le pregunto para que usted me aclare si no es así, incluye, digamos, el desembolso de recursos o la refinanciación o lo que fuere, pero además sujeto a ciertas condiciones que serían las que se presentan como programa económico. ¿Es posible escindirlo? ¿Es posible que la aprobación sea de una parte y no de la otra? La contraparte, en este caso, que es el Fondo Monetario, ¿lo tendría por aprobado el acuerdo de esta forma o no? Es una duda que... Primer tema, lo que envía el gobierno es una carta de intención que envió el gobierno al Fondo Monetario. No estamos aprobando un acuerdo del Fondo Monetario, estamos aprobando una autorización de pedido de un crédito en primer término. El segundo tema, el Fondo Monetario exige de que pase por el Congreso y la autorización por el Congreso, por la ley que hace muy poco tiempo, 1 año, se aprobó de que todo el endeudamiento de la Argentina tenía que pasar por el Congreso. Eso no significa de que nosotros como Congreso tengamos que ir contra la competencia del Poder Ejecutivo o compartir la competencia del Poder Ejecutivo, la responsabilidad del Poder Ejecutivo desde el programa de gobierno. Por lo tanto, nosotros estamos autorizando a que el gobierno vaya y negocie el crédito y tome el crédito, pero las condiciones, las metas y el programa económico es responsabilidad del Ejecutivo. Los argentinos a partir del 10 de diciembre lo eligieron y ellos son los responsables de la ejecución de la política económica y en este caso el de la ejecución del programa económico, que lamentablemente, dicho de paso, el gran problema que tiene Argentina es que no lo tiene. Por supuesto. ¿Esta es una posición común ya acordada de los bloques que integran Juntos por el Cambio o hay todavía algunas disidencias internas? No, nosotros, mire, yo no participo de la mesa, los representantes de cada bloque participan en la mesa. Lo que nos han transmitido nuestro presidente de bloque es que hay una decisión unánime de Juntos por el Cambio de votar en la medida que nosotros autoricemos la toma del crédito, pero bajo ningún concepto vamos a votar un programa económico. Perfecto. En la medida que tenga el Poder Ejecutivo la intención de facilitar esa tarea y modificar los artículos, por supuesto, vamos a acompañar por la responsabilidad que nos corresponde como oposición y pensando en el país, a pesar que un sector del oficialismo que ocupa cargo no está pensando de la misma forma que lo pensamos nosotros con la responsabilidad ante el pueblo argentino. Los que ocupan cargos y cajas, porque realmente de eso se trata. Hay un artículo muy interesante, yo creo que lo mejor... He leído algunas cosas sobre estos temas, pero hay un artículo muy interesante de Jesús Rodríguez, que creo que es un economista que
sobre el Congreso y el Fondo y la crisis profunda y la alta responsabilidad que tienen, donde Jesús expone, a lo mejor vos con mucha más capacidad de síntesis, donde expone qué serían los temas graves que implicarían, porque él dice claramente que si es necesario el acuerdo, y señala que el principio de acuerdo evita el desastre, pero que no va a garantizar, que eso la gente lo tiene que entender, el acceso al mercado voluntario de capitales, que es una condición necesaria para posibilitar obviamente la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo realmente, de empleos de calidad. Por el contrario, si no hubiera una falta de acuerdo con el Fondo Monetario, la ampliación de la brecha cambiaria, el incremento del riesgo país, la aceleración de la inflación, el cierre de líneas de crédito privadas y oficiales de los países desarrollados, generaría realmente un derrumbe de la actividad económica. O sea que claramente me parece que esa es la posición. En algún momento yo pensé, y alguna gente, sobre todo del ala más dura del PRO, decía, bueno, que explote porque estamos siempre procrastinando los problemas, pateándolos para adelante en algún momento, pero creo que también acá como oposición tenemos la responsabilidad de evitar esta catástrofe que preanunciaba Jesús en el caso de que no hubiera acuerdo con el fondo. Por eso es muy sensato lo que vos decís. Una cosa es aprobar el acuerdo, otra cosa es aprobar un programa de gobierno a un gobierno que no lo tiene. Pero evidentemente me parece que acá van a venir, no visualizás vos que en este año van a venir tiempos muy difíciles porque ya los alimentos se están disparando, de la canasta básica en lo que va de este último mes ha aumentado los alimentos de primera necesidad un 6%, y eso cómo lo va a poder absorber un gobierno que va a estar limitado porque no tiene acceso a los mercados de capitales, como decía, porque no puede darle a la maquinita como le dio hasta ahora, y porque el único remedio que le va a quedar es seguir aplicando más impuestos y desalentar la inversión. Sí, yo comparto lo que comentaba. Estamos en dos situaciones. En primer lugar, solucionar este problema, que lo único que hace el gobierno, como lo ha hecho en la reestructuración, en la mala reestructuración que hizo de los títulos de legislación extranjera de Argentina, porque hoy nos damos cuenta la tasa de interés que está, una vez la tasa de descuento que accede a Argentina, 1.900, 1.800 puntos de 1.900 de riesgo país, muestra la situación, el estado de riesgo y la calificación que tenemos. Y por otro lado, comparto con el criterio de que si bien es una salida para la situación que tenemos hoy no tenemos recursos, reservas para pagar los compromisos del fondo y no podemos entrar en default. Lo que sí está claro es que esto no es la solución de Argentina, esto es patear la pelota para adelante. El problema de Argentina es un problema estructural de este gobierno, no tiene programa económico, tiene una constante improvisación. Este gobierno ha perdido la confianza del argentino, ha perdido la confianza de los sectores productivos, tiene un modelo que se basa, tal cual lo decís vos, incrementar el gasto, pero no de manera eficiente. Distinto sería que estaríamos hablando de que se incremente el gasto y todo ese incremento, ese déficit, va para mejorar la infraestructura, para mejorar la infraestructura eléctrica, para mejorar el camino, para mejorar condiciones que contribuyan al desarrollo. Lejos de esto, vamos a seguir, ellos están convencidos que el camino de crecimiento de la Argentina es con un Estado que estruje a los sectores, a los contribuyentes, que incremente los impuestos, y un Estado que oriente en función de su política. Y lamentablemente, como no tienen programa, es una constante improvisación, están constantemente lesionando la seguridad jurídica con acciones que no privilegian la división de los poderes, sino por el contrario. Todo eso hace un cúmulo de cosas que hagamos que no se tenga confianza. Al no haber confianza no hay inversión, con una inflación de la que tenemos tampoco hay inversión, y eso significa lamentablemente más pobreza, más desempleo para los argentinos. Muchísimas gracias, Hugo, y una responsabilidad enorme para vos, que obviamente la llevas adelante con tu enjundia, con tu formación profesional, que yo lo pude apreciar de los años que fuimos compañeros,
porque había en el bloque como algunas figuras, entre las que estabas vos, pero tenías ahí a Luis Pastori, a nuestro querido amigo misionero, y hoy tenés dentro del bloque de la UCR llevar vos adelante el tema económico, con el conocimiento y la preparación que obviamente tenés, pero con una gran responsabilidad, porque aparte, yo le digo esto a la audiencia, muchas veces hay economistas que aparecen como flashes en televisión, pero que cuando uno habla con ellos se dan cuenta que es el eslogan. En cambio, las veces que pude hablar contigo de temas económicos, me di cuenta que no era el eslogan, era la preparación de un político que aparte ejerció cargos de relevancia en su provincia y que evidentemente los temas económicos, no solo por tu formación universitaria, sino por todo lo que desarrollaste después, los conoce sobradamente. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, querido Hugo. Un abrazo grande a vos. La verdad que reemplazar a Luis, que es un gran maestro, es un peso tremendo. Vengo, y en esto déjame que corrijo algo. Yo soy de Villa de Soto, de los pagos de Arturo Illia, tengo la formación y el convencimiento de lo que significa un gobierno austero, honesto y con desarrollo. Estoy convencido de ese programa de gobierno que siempre cuando los economistas hablan de la crisis, la solución de la crisis, ven en la historia, pero no ven el camino que es copiar, actualizar ese gobierno y empezar a trabajar en esa senda. Un Estado que garantice seguridad jurídica, un Estado que potencie la educación, la salud, un Estado que muestre austeridad y honestidad como ejemplo para pedirle luego el esfuerzo a los argentinos y fundamentalmente un desarrollo económico que está basado al lado de la producción y del trabajo. Un abrazo grande y muchas gracias. Muchísimas gracias y disculpame con esto de que porque siempre no. El terruño, no, pero hiciste bien porque te lo iba a preguntar al final, porque yo dije... ¿Pero por cerca de Cruz del Eje? Claro. Sí, Villa de Soto, estamos a 20 y pico kilómetros de Cruz del Eje. Arturo Illia era el médico de mi madre cuando nací, partero, así que tengo un afecto, además de su conducta y su doctrina dentro del radicalismo, un afecto personal. Ahí es la casa de él y consultorio, es un museo, ¿no? Ahora se puede visitar. Sí, la verdad que muchos de la dirigencia que hoy hablan de defender a los que menos tienen, tendrían que ir ahí, ver lo que significa ser un dirigente austero, pero además un dirigente progresista realmente que a través de los valores genera la confianza que hoy la sociedad ha perdido en la dirigencia política. Una casa, que agrego, que fue sufragada por el pueblo de Cruz del Eje, ¿no? Exactamente. Por una suscripción popular. Para el médico que tantas personas atendía en forma gratuita y demás. Bueno, qué diferencia frente a tantos dirigentes que vemos que tienen inmuebles infinitos, bueno, son casi dueños de la Patagonia. Desde el año 50 hasta acá son pocos los dirigentes, los presidentes que entraron pobres y se fueron más pobres, o sea, ahí lo podemos, y que yo conozco las casas donde han vivido, porque la casa de don Arturo Frondizi en la ciudad, tanto en la calle Arenales como en la avenida Rivadavia, las conocí ambas. La casa del doctor Alfonsín en Santa Fe también la conocí, y de Illia lo único que escuchaba cuando yo era chico eran maravillas, y cuando después uno empieza a estudiar los parámetros económicos, la inflación, el crecimiento que había tenido en siderurgia, los índices de pobreza, la diferencia entre la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre era solamente de 17 veces, hoy es sideralmente mucho mayor. La pobreza creo que rondaba por el 6%, la desocupación otro tanto, y la impaciencia de los milicos, porque había un partido militar que no se presentaba en las elecciones, pero cada tanto quería irrumpir para hacerse del poder por un lado, y por el otro lado porque se le llamaba la tortuga a alguien que hizo todo con mesura, que se fue, que evitó un derramamiento de sangre, y todavía cuando se fue de la Casa de Gobierno dijo
al que lo había detenido, ¿no? Que era... al Prémoli era. Premolio, también estaba el coronel Sogaray, no sé, alguno de Coronel esos. Sogaray. Sus hijos, sus nietos se lo van a reprochar. Y es así, los nietos hoy se lo están reprochando. Oportunidades perdidas. La verdad que algún día espero que recuperemos el rumbo. Con gente en la Cámara como vos, seguro que así lo vamos a lograr, Huguito. Un abrazo enorme, querido, y nos vemos. Y perdoname lo de Villa del Soto, porque sé que para todos los cordobeses, como que mi mujer es cordobesa. No, pero no lo dice para corregir. No, pero... La mejor localidad del noroeste de la provincia de Córdoba. No, pero hiciste muy bien, porque uno del Terruño es donde más... a mí me cambian de barrio, me dicen que yo nací en otro lado, además si me dicen, me vinculan a mí con La Boca, me lo corrijo inmediatamente. Un abrazo gigante, Hugo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, querido, gracias, hasta luego.